En el programa en concreto siempre tendrás la información adecuada sobre temas que acontecen en nuestro día a día, así como noticias relevantes del mundo y que dejan gran edificación personal y espiritual. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Guadalupe Radio 87.7 FM y quiero presentarles una entrevista muy importante con la doctora Paula Suárez, que ella es inmigrante de Colombia, de América del Sur. Es una neuropsicóloga, clínica bilingüe y profesora adjunta clínica del Departamento de Psiquiatría de Ciencias Bioconductuales de UCLA. Actualmente es la directora del programa de neuropsicología cultural dentro del Centro de Excelencia de Neuropsiquiátrico Hispano del Instituto del Instituto Samel de Neurociencia y Comportamiento Humano de UCLA. La principal área de investigación de la doctora Suárez ha sido comprender el papel del bilingüismo en el funcionamiento del cerebro. ¡Qué interesante! Su trabajo tiene como objetivo reducir las discapacidades de salud en las comunidades hispanas mediante el estudio de su desempeño en las pruebas neuropsicológicas comunes utilizadas para diagnosticar trastornos cerebrales. Tiene una amplia experiencia clínica trabajando con la población hispana. Le encanta enseñar a los futuros profesionales de la neuropsicología para que sean más y puedan servir mejor a la comunidad. Doctora Suárez es la presidenta electa de la Sociedad Hispana de Neuropsicología, a quien le doy la bienvenida, doctora Paola. Doctora Paola, qué gusto. Gracias por estarnos acompañando. Perdóneme que se me fue en un momento. Quería recuperarlo. Esa es mi disculpa. Así es de que le agradezco. Digo, ya tendremos la oportunidad de conocernos en persona y que la lleve a uno de mis restaurantes favoritos, donde me como una bandeja paisa así de deliciosa. No tengo una idea. Entonces, me encanta, y yo con esta hambre que tengo. No, yo sufro mucho cuando voy a ese lugar porque la comida está deliciosa. Entonces, me la quiero comer toda, pero bueno, más que bienvenida, digo, caray, valió la pena leer toda esta introducción con usted, le agradezco, y especialmente en este tema que estamos hablando sobre los efectos de COVID-19 en el cerebro. Mi querida doctora, aunque parece como que ya vamos de salida y como que regresa y como que ya le estamos diciendo bye, pero el punto es que muchos pues sufrimos todo esto, ¿no? Y algunos nos dio muy leve, otros muy severo, otros pues necesitaron asistencia ya muy importante, pero en este punto, ¿qué sabemos de lo que este COVID-19 deja, podríamos decir, perdón, a lo mejor no es la palabra adecuada, pero como resaca, es decir, que nos ha dejado a los que nos ha dado este COVID, y también según le haya dado a cada persona, ¿no? Correcto. Primero, antes de contestar, quiero dar las gracias por la invitación y pedir disculpas, de hecho, por esa introducción tan larga. Cuando la mandé no pensé que la iban a leer, que me dio pena que vale la pena. Dijeran todo eso. Me sentía como que... Pero muchas gracias por la invitación, por la pregunta. Es un tema que a mí me parece muy importante, muy interesante, porque aparte estudié los efectos del VIH en el cerebro por muchos años, y cuando COVID llegó, la verdad que en lo personal me asusté sabiendo lo que sabemos que puede hacer un virus en el cerebro. Entonces, para contestar la pregunta concretamente, sí, es cierto, hay a personas que les ha dado leve, moderado, severo, y quiero que no se me espanten, que no piensen que porque les ha dado COVID que todas las personas van a tener estas ineficiencias, estas dificultades, estos cambios, ¿no? Es una proporción de las personas que han sufrido del virus, pero una de las maneras en que ha afectado el virus, obviamente en personas que estuvieron muy enfermas, a lo mejor tuvieron lo que se llama un delirio, un periodo de corto tiempo que la persona parecía fuera de sí misma, que no se reconocía, no reconocía a las otras personas, y eso puede haber causado mucho miedo, confusión en los familiares. Hay personas que pueden haber tenido cambios de la función cardiovascular, entonces a lo mejor sufrieron un derrame cerebral, algo así.
Una de las cosas que escuchamos mucho con el COVID fue la falta de oxígeno. Esa es otra manera en que el cerebro se puede haber afectado con la falta de oxígeno que llegara al cerebro. También muy importante la inflamación. Ya sabemos que el COVID fue o es un proceso inflamatorio y el cerebro no se escapó de ese proceso de inflamación. Y algo que está relacionado con el tema que sé que tocó la doctora Cámara la semana pasada, es que hemos visto que ha acelerado un poco los procesos de demencia como el Alzheimer's, por ejemplo. Eso es algo que también ha hecho el COVID, que no ha sido muy bueno para nuestras personas de la tercera edad que han llegado a tener COVID. Increíble, doctora, cuéntenos también, especialmente, qué gusto y qué honor esto que nos ha mencionado, y valió la pena leer, por supuesto que sí, todas sus biografías, te lo agradezco, y especialmente va a ser la primera vez porque, y en esto que no es el tema, pero que en esos estudios del VIH que también hizo y cómo ha afectado, esperemos que en otro tiempo también tomemos este tema, pero hoy, ¿por qué traigo esto? Porque así como usted estudió el impacto que tiene también este virus en el cerebro, en este tiempo, ¿qué avances tenemos también sobre lo que ha afectado con lo que ha usted mencionado y también pues viendo con la severidad o depende cómo le dio a cada persona, pero qué adelantos tenemos de los estudios que ha estado dejando este COVID en el cerebro? Ok, entonces hay muchísimo, porque ya saben que han dedicado muchos recursos a investigar la enfermedad, pero les voy a hablar del COVID leve, que en realidad es la mayoría de las personas lo que han sufrido es el COVID leve, ¿no es cierto? En una persona que a lo mejor tuvo severo, moderado, los cambios han sido más bruscos en la memoria, se ha tenido un derrame cerebral, a lo mejor ha perdido motricidad en una parte del cuerpo, el lenguaje se ha visto afectado, pero en términos generales, incluso cuando el COVID ha venido leve, ha causado problemas en lo que nosotros llamamos las funciones ejecutivas. Me gusta decir que las funciones ejecutivas son como el director de la orquesta, me gusta describirlo de dos maneras. El director de la orquesta que está encargado de decirle al violín cuando tiene que estar más duro, más bajito, o sea, controlar los movimientos del cerebro. Asegurarse de que todo funcione, asegurarse de que si algo no está funcionando, como si la memoria no está funcionando, el lenguaje no está funcionando, esas funciones ejecutivas que usualmente vienen de la parte frontal del cerebro se encargan de coordinar todas las otras funciones, como si fuera el conductor de un bus que se encarga de planear la ruta, de ponerle los frenos a algo cuando algo se atraviesa, de cambiar de una cosa a la otra, de poder no distraerse si los niños están gritando en la parte de atrás. Entonces me gusta describir esas funciones ejecutivas como el chofer del bus. Y eso es algo que se ha visto consistentemente afectado en las personas, incluso en las personas jóvenes que han tenido Alzheimer's, así sea de naturaleza un poco leve. Una cosa que de hecho vi en todos los periódicos en la semana que salió, es un estudio que hicieron en Inglaterra, donde le tomaron imágenes al cerebro antes del COVID y después del COVID, y se dieron cuenta que incluso en personas que les dio el COVID leve, algunas partes del cerebro se vieron como encogidas, afectadas un poco. Y eso es algo que a mí me pareció muy sorprendente. Increíble, doctora, esto que nos menciona. También en cuanto a los efectos al cerebro, es decir, ya nos ha mencionado esto, pero también cómo nos puede afectar en nuestras emociones, en nuestros cambios emocionales. Me encanta esa pregunta porque tengo una amiga que me dice, las emociones, estaba hablando hoy con ella y me decía que le explicaba a la gente, usó la palabra aparato y me encantó, que las emociones, los pensamientos y la manera de pensar, que es la cognición, ¿no es cierto? Viven en ese mismo aparato, en el mismo órgano, se regulan por el cerebro, no están separadas, ¿no es cierto? Entonces, como hablamos de que las funciones ejecutivas, por ejemplo, son el chofer del bus, así como se encargan las funciones ejecutivas de controlar nuestra memoria, nuestra capacidad de hablar, nuestra capacidad de a lo mejor procesar información rápidamente en determinado momento, asimismo las funciones ejecutivas se encargan de controlar nuestras emociones, ¿no es cierto?
A lo mejor si tenemos un poco de ansiedad y cuando uno está ansioso no puede dejar de pensar, como que se queda trancado el pie en el acelerador y no puede parar esos pensamientos. Las funciones ejecutivas nos ayudan a ponerle el freno a esos pensamientos. Entonces, me hago entender, o sea, las funciones ejecutivas también controlan nuestra capacidad de controlar las emociones, de a lo mejor no sentirnos irritados y explotar y decir una mala palabra cuando no se debe. O sea, vuelvo y repito, todas esas funciones o esos pensamientos, emociones viven en el mismo órgano. Ahora, me queda un minutito, doctora, pero ¿cómo controlar estas emociones? Es decir, cuando ya me estoy notando todo esto y que usted nos ha dicho, tenemos el control, pero es decir, ¿cómo poder lidiar con estos cambios emocionales? Ok, yo creo que lo primero es saber, estar escuchando. Ok, ya sabemos que el COVID nos puede haber hecho un poquito más irritables, como sentir un poquito más ansiosos, entonces ya sabemos, estamos aprendiendo. Otra cosa importante es, en el momento, una técnica que funciona para muchas cosas es tomar un paso atrás, respirar profundo, contar hasta 3, aislarse, calmarse. En el caso que de verdad hemos notado que el cambio es a lo mejor grande, que nos estamos sintiendo ya muy deprimidos, ansiosos, o que nos estamos viendo afectados por experiencias difíciles que tenemos, que hemos tenido en el pasado, yo creo que es importante hablar con un profesional de la salud, porque ya sabemos que si esos sentimientos están ahí y tenemos un poco de dificultad en controlarlos, es bueno entonces trabajar en manejar esas emociones y el estado de ánimo con terapia si es necesario. Yo le agradezco, doctora, por esta información que nos ha dado, y en pantalla también aparece www.uclahealth.org/AC, y también el número de teléfono 310-206-9326 para mayor información. Pero le agradezco por su tiempo, porque nos ha quedado claro, y que al final, sean las que sean las consecuencias que nos hayan quedado, pues nos da mucha esperanza, porque al final son emociones que también nosotros, cuando nos damos tiempito de escucharnos y conocernos, podemos controlarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a una pausa y regresamos con la doctora Claudia Giraldo para hablar de salud acerca de la importancia de la lactancia materna. Regresamos en concreto. No te pierdas ningún programa de En Concreto, bajo la conducción de Demi Orozco. Solo descarga la aplicación, regístrate y ya estarás disfrutando de este y más contenidos de la programación de Guadalupe Radio.